Hace algún tiempo me hicieron llegar a través de mi canal de Telegram algunos videos y seleccioné este porque me llamó la atención. Es de un canal al cual ya hemos reaccionado varias veces, llamado Alex Express. El video la verdad es que está bastante corto, dura un poquito más de 4 minutos y se llama Estos somos los paraguayos. Seguramente va a ser un video bastante emocional o algo similar. Voy a verlo y ya saben, el video original se los voy a dejar en la descripción para que vayan a verlo sin interrupciones. Seguramente, como lo tengo sospechado, el video tiene música con copyright, entonces voy a ir cortando secciones nada más para evitar este tipo de inconvenientes, pero vamos a ir viendo y explicando algo que yo les quiero comentar, algo interno que tengo para decirles de este creador de contenido que admiro un montón, pero que ha tenido algunos cambios en su vida. Lo vamos a ir comentando poco a poco durante este video, pero primero vamos viendo Estos somos los paraguayos de Alex Express y después les voy a dar algo que tengo así interiorizado, que he querido expresar durante algún tiempo, pero que dije voy a buscar el momento indicado, y creo que el momento indicado llegó para comentarles acerca de esto. Así que no voy a dar tanta introducción en este video porque vamos a ir parando más adelante para comentar. Paraguayos, desconocidos por el mundo, encerrados en una burbuja que no permite al mundo conocernos, reservados y orgullosos de todo lo que nos representa, nuestras comidas típicas, nuestras fiestas patrias, nuestros festejos religiosos, enamorados de la forma de hablar que tenemos aunque muchos la critiquen, orgullosos de la sangre guaraní que corre en nuestras venas, latente, fuerte, poderosa e invencible. Somos ese pequeño país que algún día fue enorme antes de haber sido sometido a una liquidación total. Paraguay, ese pequeño país que, a pesar de haber quedado con madres destruidas y con el corazón vacío de amor, pero lleno de odio, angustia, tristeza e impotencia, logró salir adelante y seguir mirando al frente. Paraguay, ese pueblo que hoy se despierta y expulsa a todos los corruptos que tanto daño nos hacen. Paraguayos, personas que con una guampa, tereré bien frío, la elección perfecta de yuyos y una bombilla que no esté trabada, pueden pasar una tarde hermosa entre amigos bajo la enredadera de uva de la casa de algún primo. Paraguayos. Ahorita que estoy viendo esto me acordé que hace unos días vi un video donde están probando el tereré con jugo y en los comentarios se fueron así como de ¿cómo es que está tomando eso con jugo? Eso no se toma con jugo. No lo sé, la verdad, yo desconozco eso. A lo mejor y no lo sabían y algunas personas se lo toman con jugo, pero pues la mayoría en los comentarios dijo no, esto no va con jugo, y algunos hasta se enojaron. Y pues parte de la historia yo la conozco porque pues he visto varios videos de Paraguay donde están comentando todo el rollo de cómo fue la guerra de la Triple Alianza, creo que se llamaba, donde pues hicieron que gran parte de, sobre todo los hombres de Paraguay, fueran exterminados, por llamarlo de alguna manera, y pues que las mujeres tuvieran que sobresalir en Paraguay y sacar adelante el país entero. Y es por eso que yo considero que Paraguay es uno de los países que hay que admirar, a pesar de sus flaquezas, sus carencias, incluso como dicen en el mismo video, los políticos que intentan saquear el país, pues creo que han logrado sacar adelante el país con mucha humildad, con gente muy amable, con gente muy buena onda, que a pesar de todo lo malo que les ha pasado alrededor de la historia, siguen teniendo un buen corazón y siguen confiando en la gente y siguen teniendo esa humanidad, cosa que para mí es de admirar, porque cuando uno es tratado mal por la vida a lo largo de su historia personal, uno va creando como cierta costra, cierta frialdad, y incluso me atrevería a decir que hasta rencor hacia los demás, porque fuiste tan maltratado por la vida, por así decirlo, que vas creando una personalidad un poco agresiva incluso. Pero los paraguayos no. Ellos, a pesar de que en la historia incluso sus vecinos los trataron mal a lo largo del pasado, porque eso ya es pasado hace muchos años, no tienen ningún tipo de rencor. Ellos, si llega un argentino, no lo van a tratar mal, a pesar de que la historia dice otra cosa. Ellos tienen la humanidad, la conciencia de que eso fue el pasado y no tienen ningún tipo de rencor, al menos en lo que yo he notado en la mayoría de paraguayos. Ellos reciben a todo el mundo con los brazos abiertos, y que tuvieran la justificación para decir no, es que nosotros no queremos extranjeros porque hemos tenido muy mala experiencia con los países que tenemos por vecinos, y entenderíamos incluso que ellos rechazaran a las demás personas, pero no lo hacen. Ellos tienen el corazón noble. Seguramente habrá algún paraguayo que tenga algún tipo de rencor u odio por alguna persona, pero al menos en lo que yo tengo entendido y lo que yo he visto y percibido, la verdad es que la mayoría son gente buena, noble, cosa que a mí me sorprende después de toda la historia que ellos han vivido.
Porque, a ver, nosotros, o sea, yo me identifico también, a lo mejor por eso conectamos un poco, porque nuestro país también ha sido víctima, por así decirlo, de muchas cosas a lo largo de la historia. Evidentemente no tan extremo como a lo mejor fue Paraguay. La verdad es que no, yo creo que no ha sido tan cruel. Aunque en algunos momentos de la historia sí tuvimos muchas cosas que a lo mejor podríamos guardar rencor. Aún así yo creo que en Guatemala hay gente muy noble. También hay gente muy agresiva, por supuesto que sí. Eso creo que a diferencia de Paraguay, la mayoría son buena onda. Aquí sí tenemos gente un poquito más, como un poco más pesada, por así decirlo. No estoy diciendo que sea algo de todo el mundo, pero sí conozco mucha gente. Incluso yo me podría considerar un poco más pesado. Yo no soy tan buena onda como los paraguayos o como otras personas de Guatemala. O sea, yo lo tengo claro, que a lo mejor mi vida no ha sido como la más color de rosa, y por eso yo he creado una personalidad un poco más fuerte, un poco más como indiferente. Esa es la palabra, un poco más indiferente a lo que pasa a mi alrededor, porque he entendido que a lo mejor así se vive más tranquilo y más en paz. Pero esa es mi personalidad. Pero conozco mucha gente en Guatemala que ha vivido una vida mucho peor que la mía y aún así sigue teniendo un corazón demasiado noble, demasiado buena onda, y por eso es que yo creo que los paraguayos son, a pesar de toda la historia, gente muy amable. Paraguayos, somos los que a pesar de saber que otros tomaron en ese mismo vaso de aluminio, lo usamos con muchísimo gusto para disfrutar del increíble mosto callejero que va recorriendo nuestro barrio. Paraguayos, somos esas personas que siempre que un amigo nos pide dinero prestado, les damos sin titubeo, sabiendo que ese dinero nunca más va a volver. Paraguayos, somos aquellas personas que al ver a un extranjero intentamos mostrar lo mejor de nosotros y dejamos enamorados de nuestra gente a cada uno que visita nuestro país. Paraguayos, somos los que a pesar de haber sido los más grandes algún día, hoy somos los más grandes en valentía y corazón. Paraguayos, los que con muy poco somos muy felices. Los que a pesar de que todo esté mal decimos, todo bien nomás amigo. Paraguayos, esas personas que viven felices a pesar de todo. Paraguayos, esas personas que nunca se sienten derrotadas. Paraguayos, somos paraguayos. Creo que este es el mejor video que pude encontrar para hablarles de lo que les quería comentar acerca de este youtuber. Sinceramente desconozco si él en algún momento se ha dado cuenta que yo he reaccionado a alguno de sus videos, no lo sé. Si se da cuenta que reaccioné a este video, la verdad es que le mando un saludo. Antes que nada, con muchísimo respeto, yo admiro un montón su trabajo. Todo lo que ha hecho en YouTube es una marca de Paraguay que al menos yo he considerado. La primera vez que yo vi su canal, yo dije, este canal tiene demasiada buena calidad. La primera vez que conocí a este chico fue con Merakio. Esa fue la historia de cómo lo conocí. Merakio fue a Paraguay a probar comida. Merakio es un argentino que anda por el mundo también, muy admirador yo de Merakio, pero él visitó Paraguay y conoció a Alex Express y le mostró la comida, cómo era el asunto. Y cuando yo dije, ve, si hay youtubers paraguayos, entonces me puse a buscar el canal de Alex y me encontré una joyita. Al menos a mi parecer, el canal de Alex es una joya que tiene mucho contenido de muy alta calidad, muy bueno, como este video que acabamos de ver. Si ustedes se dieron cuenta, las imágenes están muy nítidas, los videos están increíbles, la narrativa, la manera que él se expresa, muy buen comunicador. Pero algo pasó en su vida que yo sinceramente desconozco, y como les digo, esto va con todo respeto, yo no sé qué le pasó a él en su vida, qué circunstancias, qué momentos difíciles ha vivido él, pero ha realizado muchos cambios, tanto físicos como en su personalidad. Porque yo he seguido su trayectoria, me llamó la atención que ya no siguiera haciendo contenido como lo hacía antes. El contenido cambió totalmente. Si ustedes se dan cuenta en los últimos videos de su canal, su contenido es otro, que en lo personal a mí no me llama la atención ese tipo de contenido, pero creo que hay un trasfondo, hay algo detrás de todo lo que sucedió atrás de Alex, a mi parecer. Yo creo que a lo mejor Paraguay no supo entender y apreciar la calidad de contenido que él estaba haciendo. Lo digo no porque todos sean así. Yo los paraguayos los admiro un montón y lo dije anteriormente. Si ustedes escucharon, yo dije los paraguayos son muy nobles. Sin embargo, yo leí comentarios de odio hacia el mismo Alex en algún momento cuando yo reaccioné a los primeros videos. Cuando todavía lograba alcanzar a leer todos los comentarios, ahora la verdad es que apenas si logro leer algunos, pero en aquel entonces yo sí leía todos los comentarios y había mucho odio en algunas personas hacia Alex. Decían así como que, no, este es un cretino, un no sé qué. Cosa que yo decía, ¿por qué dicen ese tipo de cosas? Y para mí, gusto personal,
el contenido de Alex está muy bueno. Los videos de muy alta calidad. Incluso cuando estaban en el video aquel donde están visitando como un hotel abandonado. Está muy interesante. A mí se me hizo como una narrativa muy buena. Y alrededor de todos los videos que he reaccionado, que no han sido más de 5 creo yo, 5 o 6 videos que he reaccionado de Alex, todos me han parecido de muy buena calidad. Bastante propio de los paraguayos. O sea, si yo veo a Alex, veo a un paraguayo, pero como que mucha gente no se identificaba con él, como que no sé, no les caía bien. Y eso es lo que tiene, es el internet. Al final, entre más conocido seas, a lo mejor más te puede llover tipo de malos comentarios. Eso lo entiendo. A mí me llegan comentarios todos los días insultándome y cosas así, pero yo la verdad es que como ya tengo muchísimos años curtido en esto, ustedes no se imaginan cuántos años tengo aquí, que hasta ahora y medio está pegando el canal, pues sí, pero yo llevo muchos años en internet donde me han caído comentarios hasta de mis amigos, de mis conocidos, de personas que yo creía que eran mis amigos, insultándome en internet. Cosas que pasan, pero como que algo sucedió en él. Creo que la otra vez estaba viendo una entrevista que le estaban haciendo, creo que en televisión o en radio, no me acuerdo muy bien, y él expresaba de cómo había tenido un cambio, como que cayó en un tipo de depresión, por decirlo de alguna manera, donde como que sí tuvo problemas en su vida personal que lo hicieron cambiar de personalidad totalmente. Él es otra persona. Si ustedes ven el Alex de antes con el Alex de la actualidad, es otra persona diferente. No sé si es bueno o malo, la verdad. No lo conozco personalmente. Yo no puedo hablar y decir es que cambió para peor o es que cambió para mejor. No lo puedo decir, no lo conozco, sinceramente. Pero sí hay algo que me llamó la atención y es que su contenido cambió. Yo, si sinceramente él está viendo este video, no lo creo, pero si de repente, pues sí me gustaría que, no sé, quizás no haga los videos de antes, porque no es, uno evoluciona como persona y entendería que no quiere hacer los videos de antes porque no le apetece, pero sí crear contenido similar, que busque la manera de un contenido más general, de, no sé, que visite alguna ciudad, que cuente su historia alrededor de lo que ha vivido, no sé, algo. Yo creo que es un muy buen comunicador y que lo que suba puede impactar a la gente. Como les digo, a lo mejor el contenido que está haciendo en la actualidad, la verdad es que a mí no me llama tanto la atención, quizás a algunas personas sí, pero sí, no sé, creo que es un creador de contenido que vale la pena. Si ustedes quieren ir a ver su canal de casualidad, a lo mejor no lo conocían, les invito a que vayan a ver sus videos. Empiecen a ver todos los videos antiguos, seleccionen los que más les gusta. Si ven uno que les gusta un montón y dicen, mira, deberías reaccionar a este, mándenmelo por Telegram, que ahí está en la descripción el link, que ahí lo pueden enviar y luego yo lo utilizo para mi canal. Pero así como el video que acabamos de ver, donde él está hablando de los paraguayos, de cómo es sus raíces, su sangre, lo orgulloso que él está de ser paraguayo, no sé qué es lo que él ha vivido en su día a día, algo pasó. Sería interesante también conocer la historia. No sé si hay algún video de él contando su historia, a lo mejor no lo he visto, y si hay algún podcast o algo así. Normalmente los podcasts suelen ser como donde más se explayan. Yo tenía mi podcast, pero la verdad es que lo abandono a cada rato. No sé si algún día tengo la oportunidad de entrevistar y platicar con él. No le quiero hacer preguntas incómodas, simplemente me gustaría conocer lo que él nos quiera contar de su historia. A mí me gustaría un montón. Pero si no se puede, nada más pues que sepan que yo admiro mucho el trabajo que él hizo en YouTube alrededor de la cultura paraguaya. Y pues quería aprovechar uno de estos videos para comentarlo, y creo que este video está muy bien. Si sos de Paraguay y estás viendo este video, pues que sepas que hay un creador de contenido que tiene un montón de videos, los cuales han dejado un legado. A mí me hace sentir como que él ha marcado una historia de YouTube en Paraguay, donde está mostrando mucha cultura de Paraguay. Seguramente hay algunos canales que son quizás más cultos o algo así, pero sinceramente con esta calidad que manejaba Alex en sus videos, no he encontrado, así se lo digo de corazón, no he encontrado un canal de YouTube de paraguayos que lleguen a la calidad que tenía Alex en estos videos. Si ustedes conocen alguno, pues también me gustaría que me los enviaran. O sea, yo con muchísimo gusto. Si hay canales tan alta calidad como los que hacía Alex, pues bueno, solo quería comentarles eso y por eso es que hice este video. Espero que no se lo tomen a mal, no tomen nada de mis palabras fuera de contexto, que entiendan que yo soy admirador del trabajo de Alex, que me gusta mucho su contenido. No estoy diciendo que los paraguayos sean malas personas, solo creo que simplemente no supieron apreciar una joya que tenían como creador de contenido. Y pues que no sé si para su bien o por qué, pero es otra persona distinta.
Espero que le esté yendo muy bien, que él se sienta cómodo, que esté tranquilo. Si en algún día decide regresar al contenido que hacía anteriormente o hace algún video distinto, pues también ahí estaremos viendo qué onda. Todos evolucionamos en internet, o sea, yo no hago el mismo contenido que hacía cuando inicié, definitivamente es otro. Sigo siendo parte de esa persona que estaba en el pasado, pero pues somos personas distintas a lo que éramos antes. Eso yo lo puedo llegar a entender. Aún así, pues un saludo ahí para Alex si algún día ve esto. Si no, no pasa nada. Y un saludo para todos los paraguayos que están viendo este video, que seguramente hay bastantes. Y nos vemos en otro video que seguramente va a estar un poco menos emocional que este. Aún así, espero se la hayan pasado bien. Nos vemos en otro video. Dejen su comentario, dejen su like o lo que ustedes deseen. Aquí les dejo mis redes sociales si me quieren apoyar por allá. Nos vemos en la próxima con otro video que seguramente va a estar igual de interesante que este. Hasta la próxima. Chao.